Saludos amigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron multitud de movimientos y uno de ellos fue el movimiento del anticolonialismo. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes coloniales, muchos jóvenes africanos, asiáticos, lucharon en la guerra. Lucharon a favor de países que estaban en el lado correcto de la historia. Luchaban por la libertad, luchaban para sublevarse contra los ejércitos alemanes, ejércitos italianos, ya sabéis, liberar Francia, Holanda, Bélgica. Pero cuando están allí y ven por lo que están luchando, se dan cuenta de que sí, que están luchando por la libertad, pero por la libertad de unos pocos, que en sus países, allí en África o en el sudeste asiático, no se está dando. Es más, estos países se parecen más a los nazis que a grandes luchadores por la libertad. Pues ellos piensan que ellos también tienen derechos. Cuando acaba la guerra, se crea la ONU. Y uno de los mástiles, uno de los cimientos de la creación de la ONU es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pues consideran que es el momento de emanciparse de estas colonias. El programa de hoy se va a centrar en uno de esos líderes. Un líder africano que llegó a convertirse en el primer ministro del Congo, antes conocido como Congo belga. Vamos a viajar a África. Vamos a viajar al corazón de África para conocer a Patrice Lumumba, un personaje que hoy es leyenda del panafricanismo. Subid el avión que nos vamos a Kinshasa, antigua Leopoldville. Soy Tony de Melk y os puedo asegurar que si os suscribís al podcast, el billete será a mitad de precio. Y si le dais like, os pondré en primera clase. Empezamos. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Día 30 de junio de 1960. Estamos en Leopoldville. Hoy se llama Kinshasa. El rey Balduino de Bélgica va a hacer la entrega de poder a los congoleños. Y mientras están en esta ceremonia, una ceremonia con mucha pompa, en la que tienen que hablar el rey Balduino de Bélgica, el que tiene que hablar el presidente del Congo, que es Kabubu, Joseph Kabubu. Bueno, hay unos discursos protocolarios. Pues el discurso del rey Balduino es así. La independencia del Congo constituye la culminación de la obra concebida por el genio del rey Leopoldo II, emprendida por él con un valor tenaz y continuada, y con perseverancia por Bélgica. Durante 80 años, Bélgica ha enviado a su suelo a los mejores de sus hijos. Primero, para librar a la cuenca del Congo de la odiosa trata de esclavos. Luego, para acercar a los pueblos entre sí. Y finalmente, para fundar la unidad del país. Cuando Leopoldo II emprendió la gran obra que hoy encuentra su coronación, no se presentó ante ustedes como un conquistador, sino como un civilizador.
Ahora les toca a ustedes, señores, demostrar que tienen razón al confiar en nosotros. No comprometan el futuro con reformas apresuradas y no sustituyan las estructuras que les da Bélgica hasta que estén seguros de poder hacer algo mejor. No teman a acudir a nosotros. Permanecemos a su lado y podemos darles consejos. ¿Qué os ha parecido el discurso? Pues un poquito paternalista, ¿no? Un poquito de aquella manera. A ver, niños, que os dejo ir solos a comprar. Vigilar las calles. Bueno, si tenéis algún problema me llamáis. Ya habéis visto el tono. Un tono que puede llegar a resultar insultante. Pues el primer ministro, que no estaba previsto que hablara, el primer ministro Patrice Lumumba, coge el micrófono, se levanta y da su réplica. A todos ustedes, amigos míos, que han luchado incansablemente a nuestro lado, les pido que hagan de este 30 de junio de 1960 una fecha ilustre que guardarán grabada indeleble en sus corazones. Porque esta independencia del Congo, si bien es proclamada hoy en acuerdo con Bélgica, país amigo con el que tratamos de igual a igual, ningún congoleño digno de ese nombre podrá olvidar jamás que ha sido conquistada mediante la lucha. Una lucha de todos los días, una lucha ardiente e idealista, en la que no hemos escatimado ni nuestras fuerzas, ni nuestras privaciones, ni nuestro sufrimiento, ni nuestra sangre. Hemos conocido el trabajo agotador exigido a cambio de salarios que no nos permitían ni comer para saciar el hambre, ni vestirnos, ni alojarnos decentemente, ni criar a nuestros hijos como a seres queridos. Hemos conocido las burlas, los insultos, los golpes que debíamos soportar mañana, tarde y noche, porque éramos negros. ¿Quién olvidará jamás que a un negro se le tuteaba? No ciertamente como a un amigo, sino porque el honorable usted estaba reservado solo a los blancos. Hemos visto nuestras tierras confiscadas en nombre de textos presuntamente legales que solo reconocían el derecho del más fuerte. Hemos conocido que la ley no era nunca la misma según se tratara de un blanco o de un negro, servicial para unos, cruel e inhumana para los otros. Quien les diga todo esto, mis hermanos de lucha, los que hemos sufrido en nuestro cuerpo y en nuestro corazón la opresión colonial, les dice también que todo esto ha terminado. República del Congo proclama su independencia y se convierte en un país soberano, libre y dueño de su propio destino. ¿Veis el tono de Lumumba? Lumumba es un héroe. Lumumba es el tipo que se enfrenta. El tipo que no agacha la cabeza y que dice las cosas como las piensa. Pero, ¿qué pasa con el Congo y Bélgica? Bélgica, ese país súper democrático, el que es luego se convirtió en quien guardaba las llaves de la Unión Europea. Bueno, pues no, su pasado no siempre fue muy halagüeño y muy bonito. No, su pasado también tiene cositas. Y esas cositas vienen precisamente del rey Leopoldo. Porque ¿quién era este rey Leopoldo? Ahora vamos a verlo. Todo empieza en la conferencia de Berlín en 1885. Los países europeos se están expandiendo. Han habido problemas entre países europeos y deciden hacer una conferencia entre países, que se hará en Berlín en 1885, de cómo se va a repartir África para que no se maten entre ellos. Para que no digan, no es que este territorio es mío, no que es mío, no que es tuyo, que es mío, que este me lo quedo yo, que te quito un trozo. No, vamos a poner unas líneas hacer unas líneas en el mapa y vamos a dividir los países.
las grandes potencias en ese momento europeas son Francia y el Reino Unido. Ellos se quedan grandes territorios, se quedan, bueno, pues desde el sur al norte, Reino Unido se queda Egipto, Sudán, Tanzania, se quedan una serie de países, Kenia, Sudáfrica, etcétera. Francia, igual que el Reino Unido lo ha hecho de norte a sur o de sur a norte, Francia lo hace de oeste a este. Empieza a quedarse muchas zonas como pueden ser el Chad, va del Atlántico al Índico, más o menos. Entonces es la parte un poco al norte del Ecuador. Si miras de izquierda a derecha, pues más o menos es francesa, incluyendo Argelia, Mauritania, etcétera. Italia se queda unos pequeños territorios, como es la Somalia italiana. Alemania se queda un poquito aquí, un poquito allá, un poquito de la costa oeste, un poquito de la costa este. Portugal, 4 territorios también. Y Bélgica. Bélgica hace 4 días que existe. Y Bélgica en Europa no puede crecer. ¿Cómo conseguimos territorios? Pues hay un territorio que es que confluye alrededor del río Congo, que es el segundo río más importante de África después del Nilo. Que este río, bueno, a las potencias europeas les da un poco igual, porque es muy al interior. En el interior lo único que hay es malaria, enfermedades que los blancos caen como moscas y no interesa tanto. Entonces, bueno, pues se llega a un acuerdo. El acuerdo es que este territorio del Congo pasará a manos de Leopoldo II. Que hay una diferencia, que Leopoldo II se convierte en el dueño de esta zona del Congo, pero dueño él, no Bélgica. Leopoldo II tiene un terreno nuevo, pero solo él. Su país no pinta nada. Él va a hacer como algo muy filantrópico, algo muy de la época, que es, ¡ay, pobrecitos negritos! Que ellos no saben y hay que civilizarlos. Y yo me voy a encargar de que estos pobres negritos se puedan civilizar y puedan ser personas normales como los blancos. Bueno, esto al resto de Europa más o menos le parece bien y se le otorga este territorio al rey Leopoldo. ¿Qué pasa? Que Leopoldo lo que quiere hacer es negocio. Hay minas, mucho marfil. Entonces lo que él quiere es conseguir el marfil todo el que pueda el marfil. ¿Qué pasa? Que el marfil no da para lo que ellos quieren, o sea, lo que tenía previsto. Él contrata multitud de empresas para que vayan allí a trabajar a las minas. Claro, porque el marfil no da todo. Entonces ya se tienen que buscar el tema de oro y otras riquezas y sobre todo descubren, porque pensad que estamos en la revolución industrial, empiezan a fabricarse coches y este tipo de cosas y allí está lleno de caucho, el árbol del caucho. Y esto, pues para hacer las ruedas es genial, es el mejor material que hay y lo tiene todo él. Entonces, ¿qué pasa? Pues que envía a estas empresas y empiezan a ganar dinero a las puertas. ¿Cómo consiguen este dinero? Pues utilizando a la población del Congo de manera esclava. De manera esclava que es que esto es para hacerle un programa especial solamente para lo que ocurrió en el Congo en estos años. Estas fábricas, no pensad en una fábrica normal, pensad que quienes iban allí eran mercenarios
y se dedicaban a atemorizar a la gente de los pueblos. Se dan casos de que enviaban a la gente a cortar caucho y si no traían, o sea, se les ponían cuotas. Si no traían el suficiente caucho, pues igual mataban a tu mujer y a tus hijos. O sea, haceros una idea. Si pensaban que habías robado algo, te cortaban las manos. Bueno, pues se calcula, porque en estos son unos números muy no son seguros porque son horquillas muy grandes, o sea, te hablan desde 1 a 100, ¿vale? O sea, son horquillas muy bestias. Pero los años que duró esto, que fueron como 15 o 20 años, el Congo perdió cerca de la mitad de la población. La mitad, unos 10 millones de personas. O sea, imaginad, ya os he explicado cómo es esto, al final las potencias europeas se dan cuenta de lo que está ocurriendo allí y hacen que el territorio se lo dé a Bélgica, ¿vale? Pues ya habéis visto cómo es nuestro amigo Leopoldo II, y ya habéis visto cuál ha sido el discurso de Balduino en la conferencia de la independencia. Bueno, pues entended el enfado de Lumumba, que no tenía previsto hablar, y se levanta y suelta la suya. Pues es un héroe. Hablamos un poquito de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba nace en 1925. Es un chico muy inteligente, es autodidacta. Este chico estuvo estudiando en escuelas de estas de misioneros. Estuvo en una escuela católica, luego pasó a una escuela protestante dirigida por suecos. Y bueno, pues el chaval vale. El chaval es muy inteligente, muy carismático, se le da muy bien hablar delante de la gente. Y bueno, pues consigue una plaza como cartero. Él se va moviendo de ciudades, a veces está en Leopoldville, a veces está en Stanleyville. Todas estas ciudades que acaben en Ville se le acaban cambiando el nombre. Ya os lo aviso ahora, porque Leopoldville es por el rey Leopoldo, Stanleyville es por aquel tipo que encontró al Dr. Livingstone, el que le dice Dr. Livingstone, supongo, pues era Stanley. Stanley hizo de las suyas también, en el Congo, cobrando de Leopoldo. Bueno, pues estas ciudades irán cambiando los nombres, ya sabéis. Leopoldville se convierte en Kinshasa. El Lumumba es un tipo muy inteligente y a partir de 1955 ya veréis que todo va a pasar en muy poco tiempo. Toda esta historia pasa en muy poquitos años. Pues se empieza a meter en política, bueno, pues las injusticias que ve. Él es considerado por los belgas como un evolue, que evolue son, es que ved a qué nivel es el tema racista de la época, Evolue son los negros listos, que son los negros evolucionados, los que podrían vivir como un europeo. Esos son los evolue, los evolucionados. Bueno, pues él está metido en rollos, hay algún momento en que entra preso, bueno, pues por sus ideas políticas, porque bueno, hay que tener controlado a la gente esta que igual te la lía en un futuro. Y en 1958 es invitado a la Exposición Universal en Bruselas. Ya sabéis, como aquella que hicieron en Sevilla con el COVID en 1992. Con Curro en 1992. Pues, bueno, una cosa por el estilo. Él va allí y ¿qué se encuentra? Que hay como un sitio que está como el Congo belga. Pues tienen a gente allí detrás de unas vallas
trabajando el campo como en chozas así de paja y tal. Y esto a él le indigna porque ve que es como un zoo humano. Esto le indigna muchísimo. Aquí inicia una amistad con Joseph Mobutu, que seguirá saliendo, y crea más adelante el MNC, Movimiento Nacional Congoleño. Es un partido que es unitario, centralista y alejándose de los movimientos tribalistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su partido acoge a todo tipo de etnias. En el Congo hay un montón de etnias diferentes. Entonces él como que quiere suprimir eso. Entonces que todos son congoleños. Y da lo mismo que seas bantú, masái. Bueno, en la zona también en el este están los hutus y tutsis. O sea, admite a todo el mundo en este... Mientras que otros partidos no, otros partidos son como que abogan por su propia etnia. Es un líder nato, un gran orador, carismático, y todo esto tiene 25 años. Más o menos. 25, cerca de 30 años. Es arrestado varias veces, es encarcelado, pero siempre se consigue salir. Y en enero es liberado porque se hacen unas reuniones con Bélgica se acuerda la independencia del país. Y los líderes congoleños dicen que si Lumumba no está, no acudirán a la reunión. Entonces lo liberan. O sea, imaginad ya, ved por dónde van los tiros. Este tío es el importante dentro de esta gente. Ahora vamos a volver al día de la entrega del poder. Se acaba este teatrillo, la entrega del gobierno. Lumumba es el primer ministro. Joseph Kasavubu es el presidente, que había sido compañero de Lumumba al principio del MNC, pero luego por diferencias ideológicas se acaba yendo y forman su propio partido. Bueno, hay varios partidos por allí. El Kasavubu es el presidente, pero es un cargo para el día a día menor respecto al primer ministro. Para hacernos una idea, esto es como si en España... a ver, que Kasavubu también es el presidente, pero este se elige. Pero bueno, Lumumba sería el presidente del gobierno en España y Kasavubu podría ser el rey, ¿vale? O sea, es un cargo institucional. Pero el país nace con muchísimos problemas. Pero con muchísimos. Nace porque Bélgica no ha dado la independencia porque qué buenos somos y ahora hemos pensado que es mejor que os demos la independencia. Esto no lo hace ningún país europeo, se ven obligados. Tanto Francia como el Reino Unido y Bélgica. Se ven obligados a dar sus territorios, pero no lo van a dar así tan fácil. Ellos van a por lo menos querer controlar la economía de estos países. Y el primer palo en las ruedas que les ponen, sobre todo a todos, más o menos, es que la deuda externa que ha generado esa zona, que controlaban ellos, pasa al país que se ha independizado. O sea, ya el país ya nace con mal pie. Luego, el país, el Congo, no está preparado para dar este gran salto. En el país, en todo el país, hay unos 30 licenciados. 30. Entre 30 no pueden hacer toda la administración. Es imposible. Entonces Lumumba llega a un acuerdo con Bélgica para que se hagan cargo de ciertas parcelas del gobierno. Y esto será durante 5 años, que les dé tiempo a sacar gente en las universidades, sacar licenciados, y entonces, bueno, pues que el país vaya independizándose de verdad, de no tener ahí a un señor blanco mirando por encima del hombro.
Pues entre estas partes que se encarga que aquí viene un gran problema, entre estas partes que se encarga Bélgica, una es el ejército. La tropa es negra, es congoleña, pero los mandos son belgas. Y este ejército no se llama ejército, se llama la Force Publique. Bueno, la tropa no se lo ha tomado bien, porque están hartos de tener mandos blancos, belgas en su mayoría. Ellos, claro, bueno, cuando pensaban que llegaba la independencia era como que vas a vivir en un lugar súper feliz, todo va a ir bien. No, es que el país ha empezado mal ya, pero bueno. Pues ellos daban por hecho que las cosas iban a cambiar de un día para otro, que habrían promociones, o sea que tú eras un soldado, pero como tú eres bueno, pues nada, tú ya eres sargento o incluso capitán. Y claro, subiría el sueldo, porque ellos ganaban 4 chavos. Hostia, no, ahora podremos ganar dinero y llevar dinero a casa y de verdad, y pues no empezó así la cosa. Y empiezan a haber disturbios. Empiezan a haber disturbios contra sus propios mandos. Pero ya la cosa escala. Y los disturbios empiezan ya también contra la gente blanca. Y si ya que estamos, como el Congo no es una excepción, y aunque Lumumba pensara de una manera, hay diferencias étnicas. Hay tribus que no soportan a otras tribus y aprovechan el momento. Empiezan a haber matanzas sobre otras etnias. Hay violaciones, hay asesinatos. ¿Y qué pasa? Que Bélgica, cuando ve esto, envía a su ejército para, en teoría, evacuar a los blancos. Digo en teoría. Más de 6.000 llegan. Toman el aeropuerto, toman puestos claves de las ciudades. Esto es... haceros una idea, ¿eh? Esto ha pasado 10 días después del nombramiento de Lumumba. Lumumba se queja a la ONU. Dice que esto es una acción ilegal contra un Estado soberano, que no pueden venir soldados de otros países a hacer lo que les da la gana. La ONU le dice que, bueno, es que esto es un asunto interno, que apañaros. A la vez, Lumumba se reúne con los soldados de la Force Publique, intenta apaciguarlos, que sí, que tenéis razón, que no puede ser que hayan mandos belgas que ellos sigan mandando, y destituye a todos los belgas que habían. Y le cambia el nombre a la Force Publique, que la Force Publique es un nombre, es de herencia colonial, y es como, bueno, pues decir el mentar a la bicha, ¿no? Es ese nombre que asocias con una dictadura. Le cambia el nombre y ahora es la ANC, la Armée Nationale Congolaise. Como la cosa está así, pues entonces coge a su amigo, que era su secretario personal, Joseph Mobutu, y lo nombra jefe del Estado Mayor. Y a Kasavubu, que era el presidente, lo nombra comandante en jefe del ejército. Vale, habéis visto que ya empiezan los problemas gordos. O sea, se ha independizado, ha habido disturbios, que han habido matanzas sobre blancos y sobre otras etnias dentro de, o sea, congoleñas. A la vez han venido soldados de Bélgica. La ONU viene, pero no interviene. Encima, hay 2 regiones en el sur del país que se han sublevado y quieren la independencia. Una es la región de Katanga, una región bastante grande dentro del sur del Congo, y la otra es Kasai del Sur, que es una más pequeñita. ¿Qué tiene de especial Katanga? ¿Por qué se quiere independizar? Katanga es la región minera más rica del país. ¿Y sabéis quién ayuda a sublevarse? A Katanga, Bélgica. Porque Bélgica tiene muchísimas empresas belgas. Y hay miedo
de que Lumumba se dedique a nacionalizar, porque Lumumba es panafricanista y Lumumba cree que las cosas que hacen en África se tienen que quedar en África. El 12 de agosto, Bélgica reconoce a Katanga, lo reconoce como país. Lumumba, él por sí mismo no puede detener todo esto, y en julio había viajado a Estados Unidos para hablar con la ONU y para hablar con Estados Unidos. Y ha pedido ayuda para que paren a los belgas y para que le ayuden a detener estas secesiones. Estados Unidos dice que no, que ellos no van a ayudar. Pues ¿qué tiene que hacer Lumumba? Que si no te ayuda a Occidente, tendrás que mirar a otro lado. ¿Y cuál es el otro lado en este momento? En este momento de la Guerra Fría, el otro lado es el bloque comunista, la Unión Soviética. Y pide ayuda a la Unión Soviética. Pero, porque esto también es una peli de espías, Lumumba envía un telegrama a la Unión Soviética, a Khrushchev. ¿Qué pasa? Que tiene gente infiltrada, el gobierno norteamericano y los belgas, en el palacio de Lumumba. Y este telegrama le llega antes a los norteamericanos que a los propios rusos. La URSS se friega las manos. Esto va a ser un negociazo. Cuando reciben este telegrama, Estados Unidos, no pueden permitir que los comunistas metan las manos en el corazón de África. Y preparan un plan. Se ponen en contacto con Joseph Mobutu y hay que matar a Lumumba. En el telegrama fechado el 26 de agosto, el director de la CIA, Allen Dulles, dijo a sus agentes en Leopoldville acerca de Lumumba: hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que, en las circunstancias actuales, merece alta prioridad en nuestra acción secreta. 26 de agosto, 2 meses en el cargo. El 5 de septiembre, Kasavubu, que realmente es un hombre de paja de Joseph Mobutu, el amigo de Lumumba, ordena la detención de Lumumba. Lumumba, a su vez, ordena la detención de Kasavubu. En Kinshasa, en la capital, el ejército es favorable a Mobutu. Lumumba acaba encerrado en la residencia del primer ministro, rodeado por tropas de la ONU que están allí para protegerle. Pero no lo van a dejar salir. O sea, ahí está Lumumba en el siguiente anillo está la ONU y en el siguiente anillo está Mobutu. ¿Qué pasa? Que Mobutu tiene acceso a todas las radios, puede difundir su mensaje. Lumumba está encerrado, está preso, no puede hacer nada de eso. Entonces su única opción es viajar a Stanleyville, que es donde están la gran mayoría de sus seguidores. Esto está escalando a guerra civil, aparte de las guerras que hay en el sur. Lumumba prepara un plan, se mete dentro de un coche, puede salir de su residencia, nadie se da cuenta, y kilómetros, muchos más kilómetros, en un control lo pillan. Se lo llevan, lo vuelven a Kinshasa y al final deciden, ¿qué hacemos con Lumumba? Lo envían a Elizabethville, la capital de Katanga. Claro, porque si lo pillan los katangueses, ellos se libran. Lo llevan con 2 colaboradores, Maurice Mpolo y Joseph Okito. Allí, el 17 de enero de 1961, los atan a un árbol y los fusilan. Lumumba tiene 35 años.
Pero no solamente están los rebeldes katangueses, hay espectadores de lujo aquí. Tenemos a miembros de la CIA, tenemos a policías belgas. Y cuando los matan, los entierran. Pero un par de días después, los belgas los desentierran, los descuartizan y los meten en barriles de ácido. ¿Por qué hacen esto? Pues para que no se, lo típico, para que no se convierta en un lugar de mausoleo, que desaparezca el cuerpo. Solo ya no quedan restos. Que estos restos se los quedó Gerald Soet. Gerald Soet se quedó lo único que había: un diente de Lumumba. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, fue un poco así, porque Lumumba, de Lumumba se ha hablado mucho y yo la interpretación que le doy es que, porque a Lumumba claro, cuando pasaba todo, a Lumumba se le acusaba de ser comunista. Claro, es que es un comunista. No, yo no creo que Lumumba fuera comunista. Lumumba tenía un discurso panafricanista muy peligroso, porque claro, es que hay que entender que los gobiernos occidentales quieren coger a los presidentes que pongan a huevo, dictadores, etc., etc., y controlarlos. Nosotros te damos dinero, tú vas a vivir de lujo, pero tu oro, tus diamantes, tus cosas, tu gas, tu petróleo, todo esto, no, ya nos encargamos nosotros. Tú juega con tus juguetes. Y Lumumba no iba a ser así. Es que lo vieron en el minuto 1. Vieron en el minuto 1 que Lumumba no iba a pasar por el aro. Y decidieron muy rápido acabar con él. Decidieron tan rápido como que Lumumba estuvo 81 días como primer ministro. 81. Todo esto se sabe porque la CIA desclasificó documentos. El propio Eisenhower sabía lo que iba a pasar. Cuando quitaron a Lumumba, cogieron a Joseph Mobutu y lo pusieron como presidente. Joseph Mobutu se cambió el nombre, que igual os suena más, que es Mobutu Sese Seko. Este estuvo más de 30 años, un gran aliado de las potencias occidentales, hasta que cayó la Unión Soviética en 1991 y en 1997 cae Mobutu. Pero es que esto lo he mirado. Mirad, con el colapso de la Unión Soviética entre 1989 y 1991 y el fin de la Guerra Fría, la importancia estratégica de Mobutu para Occidente desapareció. Sin la amenaza comunista como justificación, los países occidentales comenzaron a retirarle el apoyo económico y político, presionándolo por sus violaciones de derechos humanos y la desastrosa corrupción de su régimen, cleptocracia, lo que facilitó su caída definitiva en el 97. ¿Qué pasa? Que antes no era... o sea, antes del 91 al 97, los derechos humanos bien. Sí, ¿no? Bueno, en fin. La ONU, papel de la ONU aquí. Pues el papel de la ONU fue un poco no neutral. Ellos se declaraban neutrales, pero no fue neutral, fue a favor de los países occidentales. Y ahora sí, es el tema realmente importante aquí, en esta. ¿Qué es el Congo? El Congo tiene cobalto, uranio, son materiales que es para montar, sobre todo el uranio, para montar armas nucleares. El del cobalto, solo la URSS y el Congo tenían grandes yacimientos. Solo la URSS y el Congo. Imaginad que el Congo se hubiera pasado al lado soviético de la Guerra Fría. Pues ¿qué hubiera pasado?
que en un tablero de ajedrez en la que juegan Estados Unidos y la URSS, a la URSS le hubieras regalado otra reina. Y en vez de jugar con una reina, juega con 2. Pues eso no lo podían permitir. Y acabaron con Lumumba. 80 y algo de días, ¿no? Hemos dicho. O sea, nada. Lumumba murió con 35 años. Bueno, Mobutu Sese Seko en el 66 lo declaró héroe nacional, ahí haciendo como gran pompa y tal, como diciendo, esto han sido las potencias extranjeras, yo no he tenido nada que ver. Yo no, yo nunca hubiera matado a Lumumba. O sea, fue un amigo que lo traicionó. Un poco como el caso de Thomas Sankara, que tenía un gran amigo, que no me acuerdo de su nombre, y fue luego el que lo traicionó. Pues un poco igual. En la Unión Soviética se creó la Universidad Patrice Lumumba, que era para estudiantes extranjeros, que duró hasta del 61 al 91, y no sé si a partir del 2023 ha vuelto a llamarse así. Bueno, pues esta universidad, aquí estudió Carlos el Chacal, que lo echaron por mujeriego y por liante. Pues Carlos el Chacal estudió en la Universidad de Patrice Lumumba de Moscú. El miedo que tenían los occidentales a que ellos se convirtieran en la nueva Cuba, tener una Cuba en medio de África. Que bueno, no sé Fidel, porque Fidel no me lo he mirado bien, me lo tendría que mirar, porque el tema de la Revolución Cubana tarde o temprano tiene que caer, pero en principio Lumumba no abrazaba el comunismo ni al socialismo, pero bueno, son los que le abrieron la puerta. Los demás le dejaban las puertas cerradas. Otro caso, el secretario general de la ONU, el sueco Dag Hammarskjöld, murió, que es el hombre que pues dirigía a la ONU en los momentos estos, no llega a 3 meses de la independencia del Congo, y que tomó las decisiones contrarias a las fuerzas congoleñas. Murió en un accidente de avión en septiembre, mientras que Lumumba murió en enero. Pues él murió en septiembre, cuando viajaba hacia el Congo, porque, bueno, para unos altos el fuego con los líderes de Katanga del Sur, o el Katanga, y murió en un accidente de avión. Hay controversias sobre esto. Sí, que han dicho que si explotó en el aire, que si un avión le disparó mientras estaba en el aire. Bueno, este tipo era el secretario general de la ONU, O sea, un tipo muy importante. Y en fin, pues creo que yo ya deberíamos dejarlo por aquí. No me viene nada más. Bueno, que al final el gobierno, Estados Unidos reveló los papeles que hablaban del asesinato de Lumumba, y el gobierno belga pidió perdón por las cosas que se habían hecho y devolvió el diente a los familiares de Lumumba, que hubo una ceremonia institucional que se emitió por la tele, y en la República Democrática del Congo declararon 3 días de luto nacional. Y el día de la muerte de Lumumba es festivo. Y Lumumba se ha convertido pues un poco como un Che Guevara, ¿no? Un tío que luchaba por la libertad de África, que la África para los africanos, y que fueran los africanos quien dirigieran el futuro de su continente, sin manos extranjeras que vengan a robarles todo lo que tienen. Y bueno, pues se ha convertido en uno de los emblemas de este tipo de lucha. Lumumba, hay películas sobre esto. Hay una que se llama Lumumba, creo. No he visto ninguna y no puedo hablar sobre ellas. Luego hay un grupo de reggae argentino que se llama Lumumba, en honor al no sé si siguen en activo. Uno era miembro de Todos Tus Muertos,
Fidel, y no sé si siguen en activo, la verdad. Pero bueno, tienen canciones que están chulas, y la canción que va a sonar al final es de ellos. Y nada, que os dejo por aquí. Ya sabéis, las redes las tenéis todas en la caja de descripción, y apuntaros al grupo de Telegram, que en el grupo de Telegram, en serio, os voy diciendo cositas pongo fotos, pongo vídeos sobre los temas de los que estamos hablando, y voy avisando, hago encuestas, y a veces nos reímos, pero pocas veces. Nada más, que Twitter, las canciones están en Spotify, y hostia, que he tenido un aviso de que me quieren tumbar un episodio de Spotify por música con derechos. La verdad, sin Spotify no pongo canciones. No sé a qué es debido eso. Les he reclamado. Ahora ya no sé si borrarán el episodio o no. El episodio en cuestión es el de la familia real de Nepal. Pues ya me dirás tú. En fin, que nos vemos en el siguiente episodio. Que a ver a quién hago. Que quedarán un par, supongo, de 1 o 2 de magnicidios, y luego volveremos a la programación habitual. Así que un saludo, un beso, un abrazo. Adiós.